Mi esposo Saren trajo a casa a Sara, su novia de la infancia, quien había sido secuestrada y vendida. Para compensar el daño que sufrió a lo largo de los años, la fiesta de cumpleaños que preparó para mí se convirtió en una fiesta de bienvenida para Sara. Después Sara se apoderó de mi ropa, zapatos, cosméticos e incluso mi habitación. No pude soportarlo más y confronté a Saren para aclararlo todo, solo para que Sara me acusara falsamente de llamarla sucia y vulgar. Saren, sin preguntarme por qué, me arrojó a las montañas de la noche a la mañana. Cuando hayas sufrido tanto como Sara y hayas endurecido tu carácter, te aceptaré de vuelta. Durante 5 años me ignoró por completo, como si se hubiera olvidado de mi existencia. Y me casé echando raíces en las montañas. Hasta que Saren tuvo que pedirle un favor al solitario hombre más rico de las montañas y vino aquí. Miró mi rostro algo demacrado por haber dado a luz a trillizos para el hombre más rico y de repente sintió una punzada de lástima. Han pasado 5 años, tu temperamento ya debería estar templado. Así como Sara ha dado a luz y necesita una niñera, tú serás responsable de cuidarla a ella y a los niños. El sol de verano caía con fuerza mientras yo, sentado en la puerta con media sandía en la mano, disfrutaba del sol. Apareció una caravana de una docena de Mercedes y BMW, y un grupo de personas se bajó. Al contemplar el desolado y sucio pueblo de montaña, sus ojos reflejaban desdén. La esposa del hombre más rico, la mujer del hombre más rico, vive aquí. Inesperadamente la líder era Saren, mi exprometida, a quien no había visto en 5 años. Sus amigos se sorprendieron un poco al verme con una sandía en la mano. Saren, ¿no es Melody, que es novia a la que enviaste a las montañas para que aprendiera modales? Los ojos de Saren se iluminaron al verme, pero rápidamente fingió indiferencia y dijo, en aquel entonces, la envié a las montañas para que probara las dificultades que Sara soportó para que se hiciera más fuerte. ¿Quién hubiera pensado que no volvería en 5 años, tan testaruda como siempre? Todos me miraron y se burlaron. Si supiera ahora que Saren tiene más de 100 millones, es un empresario reconocido en la ciudad, y está a punto de colaborar con el hombre más rico, probablemente se volvería loca de arrepentimiento. Saren, eras despiadada en aquel entonces. Una joven adinerada abandonada en este valle montañoso, ahora reducida a este estado, rústica y vulgar, sin siquiera una prenda decente, solo una chica de pueblo. Pero he oído que la gente del campo es desvergonzada y suele tener aventuras casuales, debe estar pasándosela en grande. El rostro de Saren se endureció, acallando los rumores cada vez más vulgares, y luego me miró. Ahora voy con la cara descubierta, vestida con un sencillo traje floral sin marca visible. De hecho, mi esposo me adora, todos los días encarga el envío de todo tipo de cosméticos y ropa de lujo a este pequeño valle montañoso, solo para vestirme como la esposa más hermosa del hombre más rico. Pero después de dar a luz a trillizos, quedé muy debilitada. Mi esposo contrató a médicos de primera para ayudarme a recuperarme, y ya no me permitían usar cosméticos. En cuanto a la ropa, ahora lo único que importa es la comodidad. Al escuchar su conversación, supe con claridad que mi apariencia debía haberlos llevado a pensar erróneamente que yo era alguien a quien le habían enseñado cosas estrictas en las montañas. Al ver que permanecí en silencio todo el tiempo, un amigo en común de Saren y yo suspiró entre la multitud. Melody, cuando Saren te envió a las montañas a soportar penurias, se arrepintió al día siguiente. Después de tu partida, perdió el apetito y no pudo pensar con claridad durante muchos días. Saren, que todavía estaba un poco preocupado por mí, cambió de expresión al instante. Se burló, ¿quién perdería el apetito por ella? Lo que me preocupaba en ese momento era Sara, a quien había lastimado. Se aclaró la garganta y me miró como si me diera una oportunidad. Con los años tú también has pasado por dificultades. Sara acaba de tener un bebé. Mientras cuides bien de ella y del niño cuando regreses, seguiré tratándote como mi novia. Me quedé atónita por un momento antes de darme cuenta de que él y Sara ya tenían un hijo. El pasado era como el humo, no tenía intención de seguir con él. Estaba a punto de desearles lo mejor y al mismo tiempo, revelar mi identidad. Inesperadamente Sara fue la primera en hablar. Sí, hermana, he oído que las mujeres de estas grandes montañas ni siquiera saben quién es el padre de su hijo cuando están embarazadas. Sara frunció el ceño a su lado con cierto arrepentimiento. Sara añadió de inmediato, mi hermana debe seguir sintiendo algo por Saren, así que probablemente abortó.
Pero hacer eso hará imposible tener hijos en el futuro. Creyendo que había anotado un tanto, volvió a reír, pero creo que mi hermana ha aprendido la lección. Cuando regreses, ayúdame a mí y a Saren a cuidar bien del niño. No te menospreciaremos. Los demás también empezaron a burlarse y a reír a carcajadas. Ser niñera de la familia Go es mucho mejor que comer sandías en este pobre valle, ¿verdad? A Sara ni siquiera le importa que la lastimaras y está dispuesta a darte la oportunidad de cuidarla. ¿No vas a venir a darle las gracias a Sara enseguida? Un destello de orgullo brilló en los ojos de Sara, y dijo con pretensión: no te preocupes, hermana Melody, solo es limpiar, fregar el baño, no será muy difícil. Saren resopló con frialdad y me miró fijamente. Al principio, solo quería que se endureciera un poco y aprendiera algo de disciplina. Pero no ha regresado en 5 años por un asunto tan trivial. Se merece las dificultades. Al oír esto se me encogió el corazón y me pareció absurdo. Incluso ahora, ¿Saren sigue pensando que enviarme a las montañas fue trivial? Las montañas eran pobres y duras, en mis peores momentos, casi me arrojaron a los lobos salvajes. Si no fuera por mi futuro esposo, Jasper, el hombre más rico, quien vino de caza a las montañas y me salvó inesperadamente, probablemente ahora no sería más que un montón de huesos. Parece que el Saren que una vez decía que me amaba desapareció hace mucho tiempo. Bajé la cabeza y sonreí. El pasado es como el humo, lo hecho, hecho está. Después de todo, ya soy madre de 3 hijos. Me daba pereza discutir con ellos, mi voz era tranquila: si no tienes nada más que hacer, vete rápido. El ambiente se congeló y después de que un grupo de personas intercambiara miradas, de repente se echaron a reír. Sara se rió hasta quedarse sin aliento, mirándome con desdén. Melody, parece que después de 5 años en las montañas, estás deseando volver. ¿Pero crees que vinimos solo a recogerte?, se burló con un rastro de envidia en el rostro. La que buscamos es a la mujer que se ha ganado el cariño del hombre más rico, el señor Jasper. Se dice que Jasper, el hombre más rico, construyó un aeropuerto solo para su esposa, para poder enviarle fruta todos los días. Una mujer que es el centro del amor del mundo, ¿se le puede comparar una recolectora de té como tú? Dicho esto, levantó el pie y pateó la canasta de té que estaba junto a mi pierna. Saren arqueó una ceja y miró la canasta con tono burlón. 5 años viviendo en las montañas aún no te han enseñado a mantener los pies en la tierra y a reconocer tu lugar. Discúlpate con Sara y te llevaré de vuelta. Incluso ser niñera es mucho mejor que ser una recolectora de té como esta. Lo ignoré, tomé la canasta de té que tenía frente a mí y recogí las hojas que estaban a punto de esparcirse. Solo porque me gusta beber té, mi esposo me compró más de 1 docena de montañas de té por aquí, y me construyó una fábrica de té profesional. Al pensar en esto, una leve sonrisa de felicidad se dibujó en la comisura de mis labios. Al ver que solo miraba la canasta de té y sonreía, un destello de irritación apareció en los ojos de Saren. De repente me agarró la muñeca y tiró el té. Melody, ¿de verdad estás tan apegada a este té asqueroso? Una mancha también se curvó en la comisura de los labios de Sara. Hermana Melody, no estarás soñando todavía, pensando que Jasper, el hombre más rico, se fijará en ti solo porque estás aquí sentada, ¿verdad? Al oír eso, todos estallaron en carcajadas. Jasper es aclamado como el hombre más rico de la provincia de Jing hoy en día, una figura dominante en el mundo empresarial. Hace 5 años todavía me relacionaba con ellos, pero por celos, me enviaron a las montañas a aprender modales como lamebotas. ¿Cómo era posible que estos dos tuvieran alguna conexión? Sara metió la mano con indiferencia en mi canasta de té y dijo con ligereza: esta canasta de té es mía por 200 yuanes. Les invitaré a todos a tomar el té que eligió la hermana Melody. Aparté su mano apresuradamente. No lo toques, Casper lo eligió especialmente para mí esta mañana. Saren me miró con frialdad. Pensé que 5 años serían suficientes para que aprendieras modales, pero no esperaba que siguieras siendo tan descarada, codiciando lo que no te pertenece. Todos me miraron con furia. Melody, hace 5 años Saren te envió a aprender disciplina por tus palabras imprudentes, y 5 años después sigues hablando sin control. ¿Sabes que hablar sin cuidado puede costar la vida? Esta vez vinimos específicamente a visitar a la dama más rica. Si ella acepta, la compañía de Saren puede congraciarse con Jasper, el hombre más rico, y alcanzar nuevas alturas.
¿Cómo te atreves a difundir rumores sobre tu conexión con Jasper? ¿De verdad quieres que la mujer más rica nos desprecie? Levanté lentamente la cabeza y sostuve la mirada de Saren. Quizás mi mirada era demasiado fría. Saren frunció el ceño con un destello de pánico en sus ojos, e instintivamente extendió la mano para tocarme la cara. Pero Saren la agarró de la mano y me maldijo: Melody, de verdad que no sabes lo que te conviene. Saren ya te ha perdonado, ¿qué más quieres? Maldito desagradecido, ¿no te bastó con hacerme daño antes? ¿Ahora quieres hacerle daño también a Saren? Otra vez así. Antes, siempre que Saren me mostraba un poco de bondad, se ponía furioso y esparcía rumores sobre mí delante de él. Al principio, Saren seguía confiando en mí. Pero después, dijera lo que dijera Saren lo creía, igual que ahora. Saren me fulminó con la mirada y me regañó: ¿de verdad que estás dispuesto a rebajarte? Al oír eso, el ambiente se sumió en el silencio. Saren echó un vistazo a la ropa floreada que llevaba puesta, con un destello de culpa en sus ojos. No siguió insultándome como solía hacerlo, en cambio, de forma inusual, sacó una tarjeta y me la lanzó. Hay 100.000 yuanes en esta tarjeta, considéralo una compensación por los 5 años que has soportado. Vuelve conmigo, cómprate ropa nueva y ya no tendrás que cuidar de Sara, así que no tendrá problemas. No tienes que agradecerme, 100.000 yuanes no son nada para mí ahora. Pronto seré el hombre más rico de la provincia de Jin. La actitud condescendiente de Saren me daba náuseas. Desde que se conectó con la cadena de suministro de mi marido, su vida se había vuelto cada vez más cómoda, y su arrogancia aún más descarada. Ignoré la tarjeta en el suelo y lo miré con frialdad, sin necesidad. No volveré contigo y no necesito tu compensación. Después de hablar, me levanté para irme. Saren se quedó atónito un momento, luego me agarró la mano con fuerza, su voz fría: Melodía, ¿no volverás conmigo? ¿De verdad tienes un hombre salvaje ahora? Me quité de encima su mano con voz tranquila: ya habíamos roto. Si tengo o no un hombre no es asunto tuyo. Si Jasper, ese idiota celoso, me viera liada con otro, se volvería loco. Aunque no pasaría nada grave, solo pensar en su comportamiento infantil y malcriado me daba dolor de cabeza. Saren pareció comprender algo, miró a Sara y resopló levemente. La dama más rica y el señor Jasper ofrecerán un banquete de pujas en 5 días. Te llevaré allí para que veas el mundo, para que veas cómo viven los verdaderos magnates. Para entonces conocerás la diferencia entre nosotros y aprenderás a llevarte bien conmigo. Me pareció aún más ridículo. Te lo dije, no voy contigo. Me negué sin dudarlo, lo que molestó un poco a Saren. Apretó los dientes con fuerza y dijo: Melody, han pasado 5 años y aún no has progresado. Si no quieres ir, hay muchos otros que sí. Cuando llegue el momento, le presentaré a Sara a la mujer más rica. No te arrepientas. Los ojos de Sara se iluminaron al instante. Tomó la mano de Saren y le dijo con coquetería: Hermano Saren, no te preocupes. Sin duda forjaré una buena relación con la mujer más rica y te daré un buen servicio. Al ver la mirada desafiante de Sara, le dije con desdén: bien, espero que te vaya bien dentro de 5 días. Tras decir eso, me di la vuelta y me marché. Hace 5 años, Saren encontró a su amiga de la infancia, Sara, que había sido víctima de trata, y la trajo a casa. Sara se apoderó de todo lo que tenía. Después Sara exageró y me acusó de difamarla, llamándola sucia y grosera. Saren me dejó en las montañas sin preguntarme por qué. Cuando has sufrido tanto como Sara, has endurecido tu carácter y has aprendido las reglas, entonces volveré por ti. Justo cuando estaba a punto de ser devorado por un lobo salvaje, Jasper me salvó. 3 meses después, Jasper y yo nos casamos en este humilde valle montañoso y pronto tuvimos un hijo. Fue entonces cuando supe que Jasper era el hombre más rico de la provincia de Jin. Había dado a luz a trillizos hacía poco y mi cuerpo se estaba recuperando. Jasper me preparaba sopa en casa todos los días, cuidándome mientras comía y bebía. Si no hubiera tenido un asunto urgente que atender y se hubiera ido del pueblo, no estaría sentada sola en la entrada con una sandía en la mano, ni habría conocido a Saren. Llegué al banquete vestida de forma informal. En cuanto Saren me vio, arqueó una ceja con un dejo de orgullo en el rabillo del ojo. Melody, sabía que te arrepentirías.
Dices que no quieres volver conmigo, pero tu cuerpo es honesto. De verdad que no sé cuándo dejarás esa costumbre de decir una cosa y querer decir otra. Ve a cambiarte de ropa, esta ropa solo me avergüenza. Lo ignoré y fui sola a mi asiento. Justo cuando estaba a punto de sentarme, Saren me agarró furioso. Melody, ¿me oíste? Ya que has vuelto, tienes que comportarte. ¿Y sabes de quién es ese asiento? Es de la señora más rica. ¿Intentas que me maten? Aparté su mano con calma y dije, ese es mi asiento. El rostro de Saren se tornó aún más feo. La malicia en sus ojos era inconfundible. De acuerdo, Melody, has estado liándote con un salvaje y te has contagiado de una enfermedad horrible, y aún te atreves a colarte aquí. La voz de Saren atrajo la atención de todos al instante. Los demás invitados al banquete me notaron y al instante empezaron a susurrar. Señor Saren, ¿es esta mendiga su amiga? Saren apretó los dedos con voz tranquila. No, se coló. Una pícara sonrisa de triunfo se dibujó en los labios de Saren mientras me miraba con arrogancia. ¿Lo oíste? Date prisa y sácala. Incliné la cabeza, mirándola con una mirada significativa. ¿Estás segura de que quieres echarme? Al ver que seguía desafiante, el rostro de Saren se ensombreció. ¿Aún quieres quedarte por aquí? Diciendo esto, Saren me agarró del pelo. Retrocedí de inmediato, pero alguien me hizo tropezar. Caí al suelo jadeando por un momento. Al ver al señor Jasper a punto de llegar, para evitar que perturbara el ambiente, la gente a mi alrededor intercambió miradas y luego me rodeó. Sintiendo que alguien me agarraba las manos y los pies, entré en pánico y dije, soy de Jasper. Antes de que pudiera terminar, Saren me dio una bofetada. ¿Qué? ¿Estás diciendo que el loco con el que te acostaste es el señor Jasper? Antes nunca había pensado en discutir con Saren. Porque ya éramos personas de dos mundos diferentes. Pero ahora sin duda haré que Saren pague el precio. La mano de Saren se dirigió instintivamente a mi cuello, y la esquivé de inmediato. Sus ojos se oscurecieron, su voz fría. Melody, ¿ya has causado suficientes problemas? Viniste a escondidas hoy solo porque viste que estaba a punto de acercarme al señor Jasper, a punto de alcanzar la fama, y te arrepentiste. Mencionaste al señor Jasper a propósito para llamar mi atención, esperando que me pusiera celoso, ¿verdad? Saren se inclinó y me miró a los ojos. Sé que no puedes tragarte tu orgullo y sé que aún me amas. Por el bien del pasado, si obedientemente admites tu error y te disculpas ahora, te dejaré volver a mi lado. Miré su rostro inexplicablemente seguro y le dije con desdén, Saren, no mereces que esté celoso. Te prometo que te arrepentirás. Saren frunció el ceño y estaba a punto de decir algo cuando alguien gritó de repente, el señor Jasper está aquí. El salón de banquetes quedó en silencio de inmediato. Todos tenían expresiones serias y comenzaron a retocarse el maquillaje. A Saren no le importó nada más y me levantó de inmediato, bajando la voz, con una mirada de advertencia, el señor Jasper está aquí, no digas nada imprudente. Además, Saren y yo ya estamos divorciados, ¿entiendes? ¡Qué locura! Que estés divorciado o no, no me incumbe. Maldije en silencio, tapándome el cuello sangrante, solo quería alejarme de este lunático. En ese momento Jasper, acompañado de los trillizos, entró lentamente al lugar entre las miradas admirativas y respetuosas del público. Los exquisitos trillizos atrajeron la atención de todos. Estaba a punto de acercarme cuando Saren me agarró de la mano de repente, con un tono condescendiente, si te disculpas con Saren y regresas obedientemente conmigo, podría considerar casarme contigo y dejarte tener hijos. En ese momento Jasper, entre la multitud, me vio y vio la sangre fresca en mi boca. Su mirada se tensó y corrió hacia mí con los niños. Me abracé con fuerza con el cuerpo temblando, un dolor abrasador extendiéndose por mi rostro y la sangre manando de mi barbilla. De repente se acercaron pasos apresurados y 3 niños corrieron a mi lado al mismo tiempo. En cuanto Jasper me vio, se quedó paralizado, su mirada, antes amable, se volvió afilada como un cuchillo. Rápidamente se acercó a mí, se agachó y me habló con voz baja y ronca, Melodía, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? Abrí la boca con ganas de hablar, pero tenía la garganta dolorosamente seca. Jasper, ¿estás aquí?
Mamá Nico, el mayor de los trillizos, se arrodilló a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién te acosó? Los otros dos niños también corrieron hacia mí abrazándome fuerte, con la voz entrecortada por las lágrimas mientras gritaban, «Mamá, ¿te duele? ¿Estás sangrando mucho? ¿Qué hacemos?» La palabra mamá dejó atónitos a todos los presentes. Nunca imaginaron que yo, una mujer vestida con sencillez, que no se diferenciaba de una granjera, salvo por ser un poco más guapa, fuera en realidad la esposa de Jasper y le hubiera dado varios hijos. Los que me habían acosado de repente se convirtieron en el hazmerreír, haciéndose a un lado. Al ver la preocupación en los ojos de los niños, me dolió el corazón como si me hubieran pinchado con agujas. Contuve las lágrimas y dije, «No pasa nada, mamá está bien, no tengas miedo». La expresión de Jasper se ensombreció cada vez más. Se levantó, miró a su alrededor, observando a todos los presentes. La sala, antes ruidosa, se quedó en silencio en ese momento, pues todos se sentían intimidados por el aura poderosa que irradiaba Jasper. Sé que Jasper estaba muy enojado. Normalmente es una persona muy amable, gentil y educado con todos, siempre con una sonrisa refinada. Pero cuando se trata de mi bienestar y el de los niños, nunca duda en mostrar su lado duro. Cada vez que me han hecho daño, sin importar quién sea la otra parte, él siempre me apoya firmemente y me defiende sin dudarlo. Recuerdo que una vez en el trabajo un cliente importante me hizo pasar un mal rato. Ese cliente, sintiéndose superior por su posición, me mandó e incluso me insultó. Estaba tan furiosa que temblaba por todas partes, pero no me atrevía a hablar. Más tarde, cuando Jasper se enteró, no dijo ni una palabra y fue directo a la empresa del cliente. Delante de todos, lo obligó a disculparse públicamente conmigo y a compensarme por el sufrimiento emocional. Después de ese incidente, nadie en toda la capital se atrevió a intimidarme a la ligera. En otra ocasión, me encontré con unos matones en la calle. Me hablaron con rudeza e incluso me agredieron físicamente. Estaba aterrorizado y no sabía qué hacer, pero Jasper llegó justo a tiempo. En un instante derribó a esos matones y llamó a la policía. En la comisaría, con rostro serio, les advirtió, «Si alguna vez se atreven a acosar a mi esposa otra vez, me aseguraré de que sufran 10.000 veces más que hoy». Pase lo que pase, Jasper me apoyará firmemente, convirtiéndose en mi mayor apoyo. Y ahora, al verme cubierto de heridas, la furia en el corazón de Jasper ha alcanzado su punto máximo, puedo sentir la intensa aura asesina que emana de él. Sé que ha enfurecido por completo. Jasper apretó los puños con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién hizo esto? Levanté la cabeza y miré los ojos inyectados en sangre de Jasper. Las lágrimas finalmente brotaron sin control mientras recitaba una serie de palabras, cada vez más emotivas, mientras el dolor en mi cuerpo se intensificaba. Al ver esto, Jasper me interrumpió rápidamente, «Está bien, Melody, deja de hablar. El doctor llegará pronto. Deberías descansar ahora y dejarme el resto a mí». Tras decir eso, se dio la vuelta y le dijo al médico privado que estaba cerca, «Doctor, por favor, primero trate las heridas de Melody. Asegúrese de examinarlo cuidadosamente para ver si presenta lesiones internas». El médico era un hombre mayor de 60 años que había trabajado para la familia Sin desde su juventud. Era muy hábil y experimentado. Al oír las palabras de Jasper, asintió rápidamente, se acercó a mí y comenzó a examinar mis heridas. Jasper se dirigió al centro de la sala, observando a todos los presentes. En ese momento Sara y su grupo de amigos ya estaban pálidos y temblando de miedo. Los demás invitados que se habían estado burlando de mí tampoco se atrevieron a hablar más. Al principio pensaron que el incidente de hoy era solo una discusión común y corriente, como mucho una cuestión de pagar una compensación. Pero nunca imaginaron que mi identidad fuera real. ¿Cómo era posible? Siempre me habían considerado un personaje insignificante, una campesina a la que podían intimidar a voluntad. ¿Cómo cambió todo en tan solo unos minutos? Ahora, al ver el rostro inexpresivo de Jasper, finalmente se dieron cuenta de que habían provocado a alguien con quien simplemente no podían meterse. Por un instante quedaron tan aterrorizados que se quedaron sin palabras. Saren estaba aún más aterrorizado, jamás imaginó que ofendería a Jasper. Después de todo, Jasper era alguien cuyo simple pisotón podía sacudir toda la capital.
Normalmente era discreto, pero sus métodos eran extremadamente despiadados. Cualquiera que lo ofendiera estaba prácticamente cortejando a la muerte. Apenas había logrado conectar con Jasper, y los ingresos de la compañía estaban a punto de dispararse. ¿Cómo podía arruinarse todo así? En medio de este silencio sepulcral, Jack, el amigo de Saren, apareció de repente. Señaló a Jasper y tartamudeó: «Debes ser un impostor, no lo creo». Dicho esto, sacó un fajo de billetes del bolsillo, probablemente unos cientos de yuanes, y se los lanzó a Jasper. Se burló: «Toma, aquí tienes unos cientos de dólares, suficientes para que te vayas. Deja de fingir ser un fantasma». Todos quedaron atónitos con las acciones de Jack. Nunca imaginaron que Jack fuera tan ingenuo. Jasper, al ver el movimiento de Jack, palideció de ira al instante. «¿Qué dijiste?», preguntó Jasper con desdén. Jack se sobresaltó por el aura de Jasper, pero aún así se obligó a mantener la calma y dijo: «Dije que eres un impostor, maldito mentiroso». Con un golpe seco, las palabras de Jack se interrumpieron cuando Saren le propinó una fuerte bofetada. Saren usó casi toda su fuerza en la bofetada, y Jack se tambaleó, casi cayendo al suelo. La voz de Saren tembló. «¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Jasper y a una dama tan rica?». Tras decir esto, le dio una fuerte patada a Jack, tirándolo al suelo. Era evidente que Saren pretendía culpar a Jack de toda la intimidación. Jack, aturdido por el miedo, se volvió hacia Jasper y se disculpó, temblando mientras decía: «Señor Jasper, merezco morir. Estaba ciego al no reconocer la grandeza. Por favor, perdone mi ignorancia». Jasper miró al grupo con una sonrisa burlona. Negó con la cabeza levemente y dijo con frialdad: «En el fondo, saben bien lo que han hecho». «Miedo ya. Demasiado tarde». Después de hablar, les dijo a los guardaespaldas que estaban cerca: «Arrastren primero a ese tipo que llamó Jack». «Sí, señor», respondieron los guardaespaldas al unísono, y luego se acercaron y se llevaron a Jack. El doctor examinó mi herida con cuidado, limpiándola mientras me consolaba. «Señora, no tenga miedo, la herida en su cara no será un gran problema». Sonreí levemente y dije débilmente: «Gracias, doctor». Jasper estuvo a mi lado todo el tiempo, apretándome la mano con fuerza. Su palma estaba cálida y seca, lo que me daba una gran sensación de seguridad. No habló, solo me miró en silencio, con los ojos llenos de dolor y culpa. Después de curar la herida, el médico me dijo: «Señora, su herida necesita unos días para sanar. Durante este tiempo debe evitar el ejercicio intenso y cuidar su dieta, comiendo más alimentos ligeros y suaves». «De acuerdo, lo entiendo», dije agradecido. El doctor empacó su botiquín y estaba a punto de irse cuando Jasper le dijo: «Quédate en casa durante este tiempo y vigila la recuperación de Melody. Si necesitas algo, solo dilo». «Sí, señor, lo haré». El doctor asintió. Después de que se fuera, Jasper por fin tuvo tiempo de ocuparse de la montaña de asuntos que tenía por delante. Saren se sintió un poco molesta al vernos actuar con tanta intimidad. Después de todo, nunca imaginó que la persona que siempre lo había perseguido y anhelado casarse con él, la aduladora, se convertiría en la esposa de su socio inversor. El alma de la empresa estaba en manos de Jasper, lo que dejaba a Saren furioso, pero incapaz de expresarse. Sin embargo, cada vez que veía a Jasper y a mí actuando tan cerca, una ira inexplicable lo invadía. Esa tenue pero persistente posesividad alcanzó su punto máximo en ese momento, pero por el bien del grupo, no podía permitir que explotara. Jasper lo observó en silencio, sin decir nada. Todos creían que esta farsa había terminado, pero solo yo sabía que el silencio era señal de que Jasper estaba enojado. Guardó silencio un buen rato, luego dio un paso al frente y le preguntó a Saren: «¿Qué está pasando? Quiero que me lo digas tú mismo, o me aseguraré de que mueras miserablemente». Esas palabras eran una clara amenaza. Todos los presentes habían venido al banquete para tener la oportunidad de colaborar con Jasper. Aparte de Jasper, Saren era la persona más influyente y respetada aquí. Al principio, solo veía cómo me intimidaban por diversión. Nadie esperaba que algo así sucediera. Saren estaba un poco nervioso mientras hablaba con Jasper. «Señor Jasper, le pido disculpas, todo esto es un malentendido. Melody es mi prometida. Nos encontramos por casualidad y solo estaba poniéndome al día con ella. No esperaba que ocurriera un accidente».
El tono de Saren tenía un dejo de celos que pasó desapercibido. Sabía claramente que Jasper era alguien a quien no podía permitirse ofender, y también sabía que mencionar a su prometida en ese momento equivalía a provocarlo, pero aún así lo hizo. Quizás cuando se trata de asuntos que me conciernen, Saren siempre tendrá la misma confianza. Sin importar cuánto me haya lastimado o abandonado en el pasado, creía que mientras me necesitara, un simple chasquido de dedos me traería de vuelta a su lado, amándolo y adorándolo como siempre. Pero a Jasper nunca le importaron los sentimientos de nadie. Oí el crujido de sus nudillos, el crujido de sus articulaciones, mientras Saren parecía imperturbable, incluso echando leña al fuego. El señor Jasper debió haber oído algo sobre nosotros dos en aquel entonces. Cuánto me ama Melody es algo que toda la capital sabe. No me sorprende que esté recordando cosas con ella, ¿verdad? En aquel entonces, me rogó que se casara conmigo. Después de todos estos años, me he dado cuenta de que en realidad, siempre lo he amado. Señor Jasper, un caballero no toma lo ajeno. Deberías dejarnos en paz, divorciarte de Melody y dejar que se case conmigo. Al ver que Jasper permanecía en silencio, se volvió hacia mí y me dijo, Melody, cásate conmigo. Puedo darte todo lo que él puede y podemos tener otro hijo juntos. Te marchas sin nada, estos 3 niños se van con él, pero yo te trataré bien. Miré a Saren, ese loco en shock, lamentando no haber venido hoy. Estaba provocando problemas entre Jasper y yo casi como un loco, presionándome más allá de mis límites. Saren, deja de halagarte. ¿Te acabo de dejar demasiado en evidencia? En esta vida, solo amo a Jasper, y nunca me enamoraré de ti. Pensando en sus palabras narcisistas y absurdas, no pude evitar reír, una risa llena de sarcasmo y tristeza. Saren, ¿ya olvidaste cómo me tratabas entonces? ¿No se suponía que estarías con tu Sara toda la vida? Ahora vivo feliz, ¿puedes irte lejos y dejar de molestarme? Saren se quedó sin palabras ante mis palabras, su rostro palideció y se sonrojó alternativamente y sus ojos se volvieron cada vez más aturdidos. Y continué con la voz cada vez más fría, ¿de verdad crees que puedes darme la felicidad? Ya no soy la Melody a la que puedes mandar. Eres muy arrogante. Al ver la frialdad en mis ojos, Saren entró en pánico. Me suplicó desesperadamente, Melody, sé que me equivoqué. Te amo de verdad. ¿Volverás? Por favor, ¿lo harás? Saren, te lo digo, de lo que más me arrepiento en la vida es de haberte amado. Dije con firmeza, cada palabra resuelta e innegable. En ese momento mis hijos se unieron a la pelea. Corrieron hacia Saren y empezaron a burlarse de él. Tío, ¿cómo te atreves a intimidar a mi mamá?, preguntó Nico con inocencia, aunque con un brillo astuto en sus ojos. No, ¿cómo podría intimidar a tu mamá? Saren forzó una sonrisa, intentando ocultar su vergüenza. Entonces, ¿por qué querías que se casara contigo? Ah, ya entiendo, tu familia debe ser demasiado pobre para comprar comida, así que viniste a molestar a mamá, ¿verdad? No pasa nada. Nico sacó 10 yuanes del bolsillo y se los tiró al suelo a Saren. Papá le dijo, cuando veas a un mendigo, recuerda dar limosna. No busques más, tío. Tú. Saren estaba nerviosa sin saber qué responder. Tío, mejor deja de molestar a mi mamá. Ahora está muy feliz. Lo que haces solo hará que te odie más. Nico, actuando como un adulto, dijo con sinceridad, dijo que solo nos amará a mí, a mis hermanos y a papá en esta vida. Cálmate. Si sigues así, solo te humillarás. Saren sabía que Nico lo humillaba deliberadamente al ignorarlo, y volvió su mirada hacia mí. Melody, ¿puedes darme una oportunidad más? Saren, abandona esa idea. Dije con frialdad, nunca volveré a amarte. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres de nuevo? ¿Qué hay en mí que no sea tan bueno como Jasper? Porque no mereces a mi madre. Nico tampoco lo consintió, mi madre es la mejor mujer del mundo, y tú solo eres un inútil egoísta. ¿Qué dijiste? Saren temblaba de ira. A estas alturas había depositado su única esperanza en mí, y simplemente se negaba a creer que yo pudiera ser tan cruel. Así que, jugando con la emoción, me dijo, Melody, por favor, vuelve. Antes todo era culpa mía. De hecho, siempre te he querido. Ya me divorcié de Saren y ya no te trataré mal.
Intentó acercarse y tomarme la mano, pero lo interrumpió de repente la sorprendida y desesperada Saren, que estaba a nuestro lado. Originalmente Saren había venido al banquete de hoy con la intención de humillarme y convertirme en su niñera. Inesperadamente, en lugar de humillarme, descubrió que soy la esposa de Jasper. Esta revelación la sumió en un frenesí de celos, y nunca imaginó que Saren se divorciaría de ella por mí. Sara, furiosa y abrumada, parecía haber perdido la razón. Armó un escándalo en el local y forcejeó con Saren. Desafortunadamente, la fuerza femenina no es comparable a la masculina. La empujó al suelo sin dudarlo. Sara recogió una botella de vidrio del suelo y estaba a punto de atacar a mi hija. Quise abalanzarme sobre Nico, pero Jasper me detuvo con un fuerte agarre. Si te atreves a hacerle daño a mi hijo, creo que debes estar cansado de vivir. La voz de Jasper era fría y llena de intenciones asesinas. No quería seguir lidiando con la gente de aquí, así que nos tomó a mí y al niño y se fue abruptamente. Detrás de nosotros, Saren gritaba a gritos, instándome al divorcio, diciendo que me amaría toda la vida. El equipo de seguridad de Jasper nos escoltó a mí y al niño primero. Volviéndose, le dijo a Saren: «Estás loco, si tu empresa no ha quebrado en 2 meses, entonces no sirvo para nada». Tras decir esto, se fue conmigo, dejando a Saren pálido y ceniciento. Tras regresar a casa, Jasper cortó toda relación comercial con el grupo Go, lo que provocó un gran revuelo en toda la capital. Había mucha gente en el banquete ese día, y la noticia se extendió rápidamente. Todos se enteraron de que la ruptura de esta cooperación se debía a los problemas personales de Saren, que perjudicaron gravemente a la esposa de Jasper y desencadenaron una serie de reacciones en cadena. Mientras todos observaban el alboroto, juraron en secreto no ofenderme jamás, pasara lo que pasara. De lo contrario, Jasper no tendría piedad. Además, Jasper había recopilado abundante evidencia sobre las actividades ilegales y los delitos de Saren, atacando constantemente a todas las industrias del grupo Go. Alguien tan inescrupuloso como Saren no prosperaba limpiamente. La empresa tenía importantes lagunas fiscales. Cuando estaba con él en aquel entonces me sentí un poco engañada y no supe qué clase de persona era en realidad, de lo contrario, habría roto con él hace mucho tiempo. Pronto el grupo Go quebró. Saren estaba en un callejón sin salida y, de alguna manera, consiguió mi número de teléfono. Me llamó, esperando que tuviera piedad por los viejos tiempos y le pidiera a Jasper que lo dejara ir. Inesperadamente me estaba duchando ese día y Jasper contestó el teléfono. Escuchar la voz de Saren lo enfureció aún más. Al día siguiente llevó a Saren directamente a los tribunales. Debido a los múltiples delitos económicos que cometió, Saren fue sentenciado a prisión por múltiples delitos. Pensé que este asunto estaba llegando a su fin y que Saren nunca volvería a aparecer en mi mundo. Pero inesperadamente 3 años después, al salir de prisión, su exesposa Sara fue a recogerlo. Justo cuando estaba a punto de conmoverme por su amor incondicional, me impactó enterarme en las noticias, mientras veía la televisión en casa, de que Saren había muerto. Resultó que Sara nunca había olvidado el dolor de haber sido abandonada por él. Esperó con amargura durante 3 años, y en cuanto Saren salió de prisión, cometió una tontería. Las noticias repetían una y otra vez esta historia impactante y extraña. Vi las imágenes en la televisión en silencio durante un buen rato antes de cambiar de canal. Saren, tan egoísta y desagradecido, merece este final. Hacía tiempo que perdí mis sentimientos por él, pero aún siento la imprevisibilidad del destino por la muerte de un viejo conocido. En ese momento Jasper regresó repentinamente del exterior. Trajo fruta fresca y se sentó en el sofá a pelarla para que yo comiera. Varios niños se sentaron a mi alrededor con él, y juntos esperábamos con ilusión la vida que aún estaba por nacer en mi vientre. La vida es así, solo viviendo con quienes te importan puedes ser cada vez más feliz.